Al caer la tarde, los últimos rayos del sol iluminan a niños y jóvenes de la comisaría de San Pedro Chimay, quienes unos a otros se pintan el rostro y ajustan su vestuario para el encuentro de juego de pelota maya, Poctapoc, demostrando así su amor por sus raíces y a la vez se ejercitan. Algunos lucen un penacho de cuero con detalles de madera y plumas, pero otros ataviados con pantalones cortos, las mujeres con fajas y camisetas y los varones con el torso descubierto. La pelota elaborada con resina de árbol de Castilla de aproximadamente 3 kilos de peso espera inerte. Los jugadores están listos para lanzarla entre ellos con la cadera, como si fuera ping-pong. Pero evitarán a toda costa tocarla con los pies, manos, pecho o cabeza para no perder puntos y buscarán encestarla en un aro vertical. El Poctapoc, que debe su nombre a la onomatopeya del sonido del balón contra el suelo, es dirigido por el entrenador y presidente del club Toon Unuctaloon, que significa nosotros los grandes. Andrés Chikov manifestó que además de fortalecer la identidad cultural de los jóvenes, el deporte infunde valores heredados de sus antepasados como disciplina y sana amistad. El enfrentamiento se realiza entre dos equipos que se concentran en lograr que la pelota atraviese la línea final del adversario para ganar 5 puntos que serían restados a su contrincante. Cuando la pelota rebota, los jugadores saltan para intentar desviarla y si va a ras del suelo se arrastran de espaldas para continuar golpeándola, procurando no sentarse sobre ella porque serían amonestados con 3 puntos que se sumarían al equipo contrario. Si un equipo consigue que el balón atraviese el aro, obtiene la puntuación máxima de 10 puntos. Según el Popol Vuh, libro sagrado maya, el Poctapoc surgió más como un ritual para distender conflictos que con fines deportivos. Sin embargo, el eficiente medio para resolver diferencias desapareció tras la llegada de los españoles. Desde hace 15 años, el presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán AC, José Manrique Esquivel, se dedica a rescatar y fomentar su práctica entre chicos y grandes y tiene 17 clubes afiliados. También es presidente de la Asociación Centroamericana del Caribe del Deporte Ancestral de la Pelota Maya, que aglutina a Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y México. José Manrique y Andrés Chikov están satisfechos por el esfuerzo de mantener vivo ese juego. Sin embargo, reconocen que su rescate es fácil, pues al carecer de un campo especial, realizan la práctica en canchas de básquetbol, y aunque no disminuye su entusiasmo, esperan que se ofrezca más apoyo al deporte autóctono con la construcción de un espacio que atienda a los requerimientos específicos para ese deporte. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.